Estos veranos son los últimos veranos que van quedando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Prisma. Hoy revisaremos todo de la gráfica chilena de los años 70 y para ello contaremos con la presencia de Vicente Larrea, Rodrigo Walker y Mauricio Vico. Soy Sara y acompáñame a esta nueva edición de Prisma. Estoy con Mauricio Vico, investigador de diseño en Chile. Bienvenido a Prisma, Mauricio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. En la década de los 60-70, como que el poder del cartel tomó un rol importante en el terreno sociocultural. ¿A qué se debió eso? Evidentemente va cambiando de un rol que había tenido más bien marcado en el tema publicitario, pero que esto va cambiando justamente con, como yo digo, como un poco la década prodigiosa, que el 60-70, que se producen muchos cambios socioculturales muy importantes. La reforma universitaria, la reforma agraria, un cambio en la moda, la minifalda llega, ¿no es cierto?, al año 67 a Chile, hay un cambio profundo en el discurso político de la izquierda, disposición que no solamente va a ser la vía democrática para llegar al poder, sino que también se opta por una vía, entre comillas, no enunciada directamente, pero de una vía armada. Y eso justamente va a cambiar el lenguaje a un lenguaje más contestatario. Ahí hay un cambio significativo, ya se empieza a manifestar la sociedad chilena distinta, una juventud que irrumpe muy fuertemente en el discurso político, también la aparición de los primeros grupos rockeros chilenos. Y del punto de vista editorial, la revista Paula, curiosamente, marca también un cambio en el tema del diseño. ¿Realmente existe una idea de cartel chileno? Mire, yo pienso que sí. Uno podría resumir los rasgos como importantes del cartel, ¿no es cierto? El uso del color, un color muy saturado, ¿no es cierto?, con mucho color, y además este contorno negro que rodeaba todas las figuras, y acompañado con el tratamiento tipográfico, que era una tipografía gestual, que eso de alguna manera viene desde sus orígenes en la psicodelia. ¿Cómo crees, Mauricio, que ha evolucionado el cartel chileno desde la década de los 60 hasta el día de hoy? Ha ido cambiando, y creo que la cultura del cartel, que de alguna manera se instaló en esa época, ha ido perdiendo vigencia, obviamente por los nuevos medios, ha cambiado su rol, pero sí diría yo que hay una especie de haber retomado algo que me parece muy interesante, que es justamente el uso de la tipografía. Esa tipografía que fue tan característica, hoy día se han convertido en fuentes tipográficas y que tú las puedes descargar de internet y que la gente joven ha vuelto a utilizar en otros medios distintos. Y en esa perspectiva creo que de algún modo nosotros con otros historiadores del diseño local hemos tratado de, a través de los distintos libros, de poder poner de nuevo en lo público. Se vuelve a traer el imaginario colectivo chileno también en el diseño. Justamente. ¿Y cómo ha sido la experiencia de crear junto con Mario Oces el libro Un grito en la pared? Mira, muy interesante, un trabajo muy exhaustivo que venía haciendo yo desde mi tesis y que después pedí la colaboración de Mario, un amigo de muchos años. Justamente el libro, el documento, es la historia social del cartel en Chile, en un fragmento de una época muy importante, que tiene que ver con la psicodelia, con el compromiso político y después en el exilio, porque en el éxodo, ¿no es cierto?, de los exiliados se llevan este imaginario colectivo, este imaginario que ellos tenían, y lo empiezan a reproducir en Europa, en Estados Unidos. Aquí está, con una portada muy atractiva, que es un fragmento de un cartel de Waldo González y Mario Quirós. Estoy en la imprenta de Vicente Larrea, uno de los emblemas en el diseño gráfico aquí en Chile.
Vicente, ¿cómo viviste aquella época, los años 60 y 70 enfocados en el diseño? Primero en la Universidad de Chile, Extensión Cultural, haciendo afiches de programas culturales de la misma universidad para todo Chile. Y después haciendo todo lo de la nueva canción chilena. Empezamos el 68, 67. Y después todo el periodo de la Unidad Popular hasta el final, hasta el 72, porque yo el 73 lo estuve en Chile. ¿Cómo te iniciaste en el oficio? ¿Tú estudiaste artes aplicadas? ¿Cómo fue tu evolución? Tuve la suerte de que me expulsaran del colegio por solamente ser útil para dibujar. Lo único que quise toda mi vida fue dibujar. No soy un buen dibujante, me cuesta mucho, pero me da mucho placer hacerlo. Yo tuve la suerte de entrar a la Escuela de Artes Aplicadas, una expresión local de lo que puede haber sido la Bauhaus, ¿verdad? Fui a un taller de la misma escuela que era afiches y publicidad gráfica. Eso fue un encontrón, un choque de trenes inmediato. Entonces me fui acercando a un profesor, el profesor Waldo González, de dibujo aplicado, y él era así un cartelista de práctica y que estaba muy vigente. ¿Cómo fueron tus primeros encargos de trabajo? El primer encargo vino por la misma universidad. El director me dice: mira, hay que ir a un hospital en la Gran Avenida y ahí te necesitan los médicos. Tenemos un problema de madres prematuras, ¿verdad? ¿Qué son madres prematuras? Bueno, una chiquilla de 12 años que quedó embarazada y no sabe lo que le pasa. ¿Sabes algo de parto? No, no tengo idea. Bueno, a la sala de partos con él. Entonces, ver parir a una mujer de 12 años o 14 años, una primero a los 15 minutos o a la media hora, otra y otra y otra. Y después entrevista con los médicos y me dicen cuál es el drama, ¿verdad? Cuál es la realidad sociocultural de ese momento. Entonces, esa fue mi educación en la práctica, ¿verdad? Buenísima. Vicente, háblame de las técnicas que utilizabas en aquella época. Fundamentalmente lápiz y papel. Aprendimos a utilizar muchas de las herramientas de aquella época: pinceles, plumillas, palitos, tampones, dedos, todo. Todos los métodos de expresión que era posible usar. Lo que perseguíamos eran dos cosas. Uno, que la gráfica comunicara. Segundo, desarrollar la capacidad de síntesis, porque los gráficos tenemos que ser muy sintéticos en la expresión para que nos capte una gran audiencia. Además de tu trabajo con los carteles, antes estábamos hablando de que hiciste las carátulas para los discos de la nueva canción chilena. El mejor ejemplo es un trabajo que acaba de hacer mi hermano, Antonio, en la edición de un libro. Antonio es mucho más riguroso y meticuloso que yo. Tenía todo el material recopilado, incluso los pequeños bocetos que hacíamos a lápiz con plumones, incluyó todos los procesos por los cuales nosotros después llegábamos al resultado final. Muy bien diagramado, muy bien editado y con una gráfica que expone en forma muy didáctica la técnica de trabajo que nosotros tuvimos en esa época. Y este cartel, háblame un poco de su historia, de cómo lo hicisteis. Bueno, esta carátula es de Quilapayún. El Basta es una colección de diferentes canciones. Eran canciones de protesta contra el abuso del poderoso a los débiles. Y teníamos que sintetizar eso. La palabra basta con una aguada muy fuerte, con mucha tinta y soplada. Y luego elegimos un gorrión como expresión de pueblo que fuese masacrado. A mí me tocó dispararle y después que estaba muerto quebrarle las alas y las patas y esperar un par de días que se le hundieran los ojos, y ahí Antonio fotografió el asunto. Un gorrión sigue causando el mismo rechazo 35 años después. El gorrión lo maté yo, esa es la culpa mía.